Hola, soy Mariel Peralta. Y yo soy Gabriela Curiel. Y esto es Clase Abierta. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy tenemos un tema que muchas personas nos han solicitado hablar. ¿Están listos? Creo que va a ser un poco controversial, pero empecemos haciendo esta pregunta. Si el colegio realmente es un negocio, entonces el cliente siempre tiene la razón. ¿Y quién es el verdadero cliente del colegio? Chan, 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 chan. ¿Los padres o los niños? ¿Qué tú piensas? Me encanta. Me encanta esto y yo creo que es un tema que quizás puede generar debate. Y si lo vemos de ambos lados, pues bueno, qué difícil pregunta es. Yo creo que es una pregunta que ni siquiera tiene una sola respuesta. Definitivamente. Aunque al final yo sí creo que el cliente del colegio es el beneficio del estudiante, más que los padres en sí. Porque al final el colegio, bueno, dependiendo, no sé, porque yo estoy hablando desde el punto de vista de los colegios que yo conozco, en los que tal vez he tenido experiencia, en los que tal vez veo, pero el colegio siempre va a querer lo mejor para su niño. O sea, y un colegio bueno, de verdad, va a defender siempre, no importa lo que el papá diga, va a defender siempre lo que sea mejor para su niño o niña. Y al final el colegio, el que está pendiente, el que está presente en las mañanas de su hijo, que no es por nada, pero a veces hay niños que en la casa son algo y en el colegio son otra cosa. Y a veces... La mayoría de las veces pasa eso. Exacto, y a veces de forma positiva. A veces, por ejemplo, yo misma, cuando yo estaba en el colegio yo era una santa de verdad. O sea, yo no decía nada, yo no hacía nada, yo no peleaba, yo era calladísima, o sea, yo vivía callada todo el tiempo. Si alguien me hacía algo, yo no era de la de pelear, ni tampoco iba a chismosear de nadie en el colegio. Pero en mi casa, el primero que me dijera algo, yo le respondía para atrás. O sea, al final, lo que el colegio siempre va a querer lo mejor para su niño o niña. Pero eso yo lo hablo desde el punto de vista de los colegios tal vez que ya yo he estado, los colegios que ya yo he visto. De los que te ha tocado trabajar. Exactamente, y las profesoras que tienen vocación verdaderamente. Porque si una profesora que está haciendo algo por el sueldo, a la profesora tal vez no le importa. O no, ni siquiera por el sueldo, porque el sueldo de un maestro tampoco es que sea algo sustancioso, pero que está ahí porque no tiene otra alternativa. Exactamente. Probablemente no va a ser algo que afecte. Bueno, si a ese niño le están dando golpe en su casa, ¿qué me importa a mí? O sea, al final, y yo me estoy yendo a un caso muy extremo, pero al final, hasta no que le estén dando golpe, porque me estoy yendo a algo extremadamente que fuerte. Tal vez no es usual en los ámbitos que nos movemos. Sí. Pero sí, tal vez, en vez de darle golpes en sí, de una forma que tal vez nos estamos imaginando que tal vez lo están maltratando. Algún otro tipo de maltrato. O tal vez algún tipo de reacción que estamos teniendo ante este niño que tal vez no nos estamos dando cuenta que le está afectando de esta forma. Y en el colegio sí se nota. Y al final... o tal vez, incluso ahora yo pensando, mientras estoy hablando, muy motivada, se me ocurre un niño que tal vez estamos notando algo en el colegio que vemos que tal vez es algo que está temprano para trabajarse y papá y mamá en casa lo ven como algo normal porque tal vez no tiene esta relación este niño con alguien de su misma edad o tal vez o a raíz de desconocimiento también. Claro que sí, es válido, totalmente válido, pero al final el colegio te va a decir lo mejor para tu hijo. O sea, si yo te estoy mandando, por ejemplo, y ahora lo estoy haciendo, voy a mencionar esto, que es totalmente normal, que es algo que los centros tienen que lidiar y probablemente casi, yo diría que todos los años aparece un caso, por ejemplo, de algún niño que hay que llevarlo a una evaluación con un neurólogo y los papás se cierran, como que, ¿qué es lo que me están diciendo? O sea, mi hijo, ¿por qué mi hijo tiene que ir a un neurólogo? Ustedes están diciendo que mi hijo tiene algún problema. O sea,
qué bueno es llevar a un niño temprano y darse cuenta de que el colegio está viendo algo, déjame tomar cartas en el asunto y tal vez en el mejor de los casos ni siquiera es un problema que va a necesitar de un paso de este neurólogo. Pero tal vez sí es algo que con terapia perfectamente el niño puede desarrollar o puede mejorar. Y que si no se atiende a temprana edad, lo que puede hacer es empeorar. Y yo siento también que si un padre no se siente seguro de lo que le están diciendo en el colegio, es válido buscar una segunda opinión cuando pasa ese tipo de cosas. Ahora, yo creo que aquí viene mucho la discrepancia entre el instinto de mamá y papá y lo que está viviendo el niño en el colegio. Porque nosotras tenemos la dicha de tener buena experiencia en los centros educativos donde trabajamos y de que somos muy apasionadas con lo que hacemos y sabemos y conocemos lo que puede pasar entre nosotras y el círculo que nos rodeamos. Pero no dejan de haber casos donde sí hay colegios que hay que reconocer que están haciendo las cosas simplemente para llenarse el bolsillo y no necesariamente por vocación o para buscar lo mejor o por el mejor interés con los estudiantes o lo que sea. Hay colegios donde simplemente se hacen las cosas para la foto y mandársela a la mamá y al papá y realmente no está pasando nada ahí, sino fulanito, ven, agarra la crayola, ven, tírate la foto. Y eso es totalmente normal. Y pasa mucho. Es totalmente normal. Pasa muchísimo. O sea, yo creo que ahí viene mucho esta relación con cuando vinieron Aimee y Claudia, como de verdaderamente evaluar qué pasa en el colegio. O sea... Y que muchas veces los padres no tienen forma de saberlo y yo siento que por eso también se pueden poner histéricos. Pero ahí viene de hasta dónde llega el punto de tú recibir críticas ofensivas de padres con tu staff en el colegio. O que un papá venga a decirte cómo hacer tu trabajo. O que un papá venga a exigir cosas que realmente no son de bienestar para los niños. Porque tenemos que también saber y ponernos en el lugar de las maestras de que en un curso donde hay 20 niños, cada niño merece lo mejor. Uh-huh. De repente hay que tener en cuenta algunas exigencias de cada padre en particular. Nosotros sabemos que siempre hay que estar pendiente que fulanita es alérgica a las nueces. Que este niño no se puede limpiar con cualquier wipe porque tiene piel atópica. Que fulanito tiene que ponerse esta cremita cada cierto tiempo porque también tiene piel atópica. O sea, cada niño tiene tantas necesidades diferentes. Y dentro del salón de clases, las maestras somos pulpos. O sea, cada quien está dando lo mejor que puede ahí. Pero de ahí a venir a recibir la crítica de que un papá te diga, no me siente a mi hijo al lado de fulanito nunca, por ejemplo. O sea, eso es una exigencia también, que no es real y que tan bien o que tan mal le está haciendo a ese niño aislarse, por ejemplo. Que esas son cosas que nosotros escuchamos todo el tiempo. O cámbialo de sección, que no lo quiero cerca de ese niño. Y muchas veces ni siquiera por el niño. Es porque esa mamá tuvo un encuentro con la mamá del otro niño y ya entonces no se quieren cerca. No, mira, y ahora que tú vienes con esto, yo pienso mucho en casos, por ejemplo, que yo tengo, yo que continúo en aula, cuando vienen estos papás, ay, no me junta fulanito con ese niño, o qué es lo que pasa, es ese niño en específico, como que juzgan a un niño en sí. Pero a veces, o sea, ese niño, o sea, los niños que tal vez son los niños que tienen más dificultades con otros niños, saben con quién se meten. Porque usualmente con los niños o niñas que se le enseña a poner límites o que le ponen límites claros a esos demás niños, pues bueno, el niño, vamos a poner el niño que causa dificultad y los demás niños. O sea, el niño que causa dificultad, si los demás niños o a un grupo de niños sabe ponerle límites y decirle, óyeme, no hagas eso no me gusta, o ser claro y firme con lo que ese niño de dificultad no va a acercarse a ese niño. Entonces, eso es algo que se está perdiendo mucho, eso que tú estás diciendo. Porque, por ejemplo, en lugar de tú aislar a tu hijo de esa situación que le está causando un problema, ¿por qué no mejor tú le enseñas a manejarla, a poner límites en este caso? Exacto, que es eso iba a decir, es una oportunidad de mejora para nuestro hijo. Uh-huh. O sea, con tu hijo nunca se van a meter si tu hijo es una persona que le pone límites. Si tu hijo es un niño o una niña que coge, no es por nada, pero en estos casos del niño con dificultad, él aumenta
su molestia a los demás cuando él ve que este niño o niña, cuando yo hago esto, grita. Y cuando él comienza a gritar, la profesora entonces me da toda la atención a mí, porque eso es lo que yo quiero. O sea, yo quiero que me presten atención a mí, o que vengan donde mí a ver y hablen conmigo un rato y se sienten 5 minutos conmigo, porque a veces ni siquiera lo hace porque yo quiero molestar. A veces yo quiero atención. O sea, yo quiero atención y yo no sé cómo pedirte esta atención. Y aquí viene mucho también lo de esto de la disciplina consciente que ha estado surgiendo, de enseñarle a este niño que está molestando a pedir esa atención de otra forma. De que si él quiere jugar con ese amigo y ese amigo, para en vez de ponerlo a gritar y jugar con él de la forma de ponerlo a gritar, tal vez usar sus palabras y decirle, mira, como que, no, o sea, de verdad, poner límites, porque a veces esos niños que tú exiges, ay, que no me lo pongan con tal cual, pero los dos niños se llevan bien, o a veces tu hijo es muy influenciable, y entonces, si tu hijo es tan influenciable, enséñalo a ponerle límites cuando él no quiere hacer las cosas, porque él está haciendo probablemente lo que quiere el otro niño. Y muchas veces la educación del niño en ese, o sea, haciendo referencia también a lo que tú estás diciendo, viene a raíz de un mal manejo por parte de los padres. Por ejemplo, conozco un caso real de una persona que me dijo, me incitó también a hablar de este tema, una de las personas que me dijo, mira, yo conozco una maestra que ella trabaja en primaria, el niño reprobó un examen, ella hizo lo posible, le dio un chance, le hizo un repaso, una ayuda de estudio, volvió a reprobar el examen, le dio otra oportunidad que no estaba dentro de las oportunidades. Vamos a ayudarte. O sea, yo lo que quiero que tú aprendas, yo quiero que tú pases, yo quiero que tú puedas pasar tu próximo curso. Le dio la oportunidad, reprobó el examen como quiera. Los padres fueron a quejarse al colegio y a exigir que, sin importar las calificaciones, la nota que le pusieran a ese niño, lo pasaran de curso. Ah, sí, vamos a ver qué se puede hacer. Entonces, el personal administrativo habló con la maestra y le exigió a la maestra que aún así, después de todo lo que ella había hecho, las lecciones que le enseñó al niño, de que tu esfuerzo también, o sea, vamos a intentarlo, el proceso de aprendizaje que pasó ese niño mientras reprobaba su examen, porque también a raíz de eso se aprende, todo a la basura, porque al final el colegio doblegó sus fuerzas para pasar a ese niño de curso. Entonces también, ¿hasta dónde un colegio puede, tú sabes, como doblar la pierna y decir, sí, está bien, no importa, porque eran padres, parece, como muy presentes. O no necesariamente presentes, que tenían mucho poder. Entonces fueron a exigir de mala manera al colegio y el colegio, sí, no se preocupe, le resolvemos, pasaron al niño de curso. Y ahora yo te pregunto, ¿es justo eso para otros estudiantes o para otras familias que sí se acatan a las reglas del colegio? ¿Es justo para la maestra? Eso, o sea, es justo para la maestra que su palabra se está resbalando, tú le estás quitando el poder o tal vez la autoridad que ella tiene dentro de su aula, porque al final cada maestra sabe lo que hace, cada maestra decide. Y no solamente dentro de su aula, le estás quitando el poder ante los padres del colegio también. Entonces, no es solamente que los niños sientan que pueden hacer lo que quieran con esa profesora, es que los papás también sientan que pueden hacer lo que quieran con esa profesora. Esa profesora no se siente respaldada por el sitio donde está trabajando. Y al final, algo que nos dijo, creo que fue Lorena, cuando grabamos el episodio con ella, de que tú tienes que defender a tus maestras con garras, porque son tu personal ahí. Y si tú no estás seguro del staff que tú tienes, si tú no te sientes cómodo de las personas que tú tienes trabajando en tu aula, no las tengas, porque van a venir críticas y exigencias de padres, pero tú tienes, por sobre todo, que defender a esas personas en las que tú confías ciegamente todos los días para recibir niños en tu aula. Y no basarse solamente en complacer. Tú sabes que yo creo que yo lo dije en un episodio acá, que fue un caso, bueno, voy a contarlo, pues yo tuve un caso en el que una niña llegó diciendo a su casa la palabra malcriada. La niña era de mi curso, pero mi jefa, gracias a Dios, sabía lo que tenía en ese momento, y la niña llegó diciendo, tú eres una malcriada, que no sé qué. Y entonces el papá fue a quejarse al colegio, a decir, yo no sé dónde ella escuchó eso, porque en casa no decimos esa palabra, no sé qué. Básicamente como a tirar todo al colegio, a que fue en el aula o que fue en el colegio que se usó la palabra malcriada. Sin embargo, mi jefa se sentó conmigo y me dijo, mira,
este papá vino diciendo esto y esto, que la niña vino diciendo esto a la casa. Sin embargo, yo sé que eso no es una palabra que tú usas. Y yo le dije al papá que eso aquí, él probablemente no había sido, porque eso no es una palabra que tú usas. Yo conozco cómo es tu vocabulario, yo conozco cómo tú eres como persona. Y eso me hizo sentir tan segura, porque al final, o sea, ella sabe lo que ella tiene. Yo nunca en mi vida voy a ser un niño malcriado, porque al final eso es una palabra muy fea. ¿De dónde? Además, ¿quién soy yo para decir eso? No, y en ese caso también, si es una profesora que cometió un error, porque somos humanos. Sí, claro, también. O sea, hay maneras de respaldarte. Tú puedes defender a tu staff y aún así ponerle una consecuencia a tu staff si algo pasa. Exacto, pero primero como confirmar que es veraz. O Exactamente. sea, confirmar de que lo que me están diciendo es cierto, pasó esto, bueno, pues, o hablar. Señores, las cosas se resuelven tan fácil tú hablando. O sea, tú diciéndole, mira, tú tienes que tener más cuidado con lo que tú dices delante de los niños, porque mira, este niño llegó a la casa diciendo eso. Yo dije que tal vez no era algo que habían escuchado aquí, pero que como quiera iba a conversarlo. Entonces, quizás no es de cerrarle las puertas por completo a lo que el papá está diciendo, porque ahorita el papá tiene la razón. Claro, y se tiene que sentir escuchado también, porque si él está viniendo a dar una queja, se tiene que sentir escuchado. No es que simplemente tú lo decís, no me importa lo que tú dices, aquí no pasa eso, estoy muy segura que no. Escuchar, pero aún así decir, yo estoy muy segura de la maestra que está en ese curso y estoy segura que de su boca no salió esa palabra, por ejemplo. Exacto. Entonces, es esa manera de respaldar, hacer a tu staff sentirse bien, seguro, en un sitio donde sabe que puede contar. Incluso a uno mismo como maestra, en ocasiones, uno recibe quejas de los papás. Y básicamente, gracias a Dios, todo el papá que ha venido a quejarse donde mí, yo nada más tuve una mamá que una vez como que se desahogó muy, muy fuerte ahí al lado de mí. Pero era algo que al final, era algo que ella no estaba de acuerdo con la metodología. Entonces, al final, yo no tenía la culpa. Era como que al final, este era el pace que estábamos siguiendo. El ritmo que estábamos siguiendo. Y al final, o sea, era algo que se salía de las manos porque en ese momento había que priorizar otras cosas. Entonces, mi respuesta fue, yo entiendo perfectamente lo que usted está diciendo, voy a comunicar su inquietud con mi jefa, con la directora, y le voy a comentar cómo usted se siente y cualquier cosa que se pueda mejorar, pues también voy a hablar con la psicóloga a ver qué podemos hacer. Porque al final, papá y mamá tienen muchas cargas, algunos no son presentes, y yo entiendo que ellos, la información que ellos tienen es lo que les lleva a su hijo o hija a la casa. No, y hay veces que tienen quejas válidas también, que quieren que de repente se hagan mejor para su hijo. Pero, igual que como hablábamos en uno de nuestros episodios pasados sobre el sistema, de cómo nos está afectando el sistema, lamentablemente, hasta que no se haga un cambio en el que todo el mundo pueda sentirse mejor, más cómodo, donde resulta a veces mucha forma imposible tú darle a cada niño todo su ritmo, todo lo que necesita, porque sabemos lo difícil que es a veces diferenciar dentro de la aula educativa. Y si un papá viene a quejarse porque siente que no se está haciendo lo mejor para lo que se necesita a su hijo, muchas veces no es porque el colegio no quiere darle lo mejor o porque esa maestra no quiere darle lo mejor, es porque realmente el sistema no permite dar más. O sea, tenemos tantas cosas en nuestro plato también que todo el mundo quiere lo mejor, pero no necesariamente lo mejor se puede tener en ese momento. Sí. Y también, algo que tú estabas diciendo, estábamos hablando de que, bueno, yo te estaba diciendo, hay veces que los padres tienen quejas válidas y esas quejas también hay que escucharlas. Claro. No necesariamente es descartar todo lo que los padres vienen a decir. Yo siento que el instinto de mamá y el instinto de papá muchas veces nunca falla y eso hay que escucharlo también. Y tú estabas diciendo, de repente esta persona no se sentía cómoda con el ritmo que se estaba llevando en el colegio. Puede ser que ese problema tenga solución, pero hay otras ocasiones donde un padre está constantemente en queja todo el tiempo. Porque no le gusta el horario, porque no le gusta la metodología, porque no le gusta el grupo de niños, porque no le gusta el grupo de padres. Porque aquí, o sea, discúlpenme papá y mamá, pero ¿por qué lo tienen ahí? Eso es lo que te voy a decir. O sea, considérese también validar otras opciones. No se quede siendo la manzana podrida de un grupo de padres, trayendo constantemente una queja y una narrativa negativa.
trayendo también dificultad al proceso de aprendizaje de su hijo, porque yo le voy a decir una cosa y nosotras lo sabemos. Muchas veces el problema que viene de aprendizaje en el curso es a raíz de los padres y no de los niños. Puede ser que haya un caso que el niño tenga alguna condición, pero no necesariamente. Entonces, si usted se está sintiendo mal, constantemente desencantado del colegio donde tiene a su hijo, no se quede quejándose, mejor busque otras opciones para donde también usted se pueda sentir más contento y no tenga envenenado a todo un grupo de padres o al colegio. Mariel, en cuanto a eso, o sea, tú piensas que al final los padres deben, o sea, como que es un derecho para ellos ser exigentes o deben ser exigentes y ya. O sea, no es como que ellos tienen derecho a exigir o no es un derecho que ellos tienen, sino que deben acatarse a las reglas. Ajá, acatarse a las reglas. Yo diría que un padre siempre tiene el derecho de buscar lo mejor para su hijo, pero ese derecho de buscar lo mejor para tu hijo no te da derecho a pasarle por arriba a una persona, no te da derecho a faltarle el respeto a alguien en un colegio. Por ejemplo, si tú descartas opciones cuando tú estás buscando colegio y te dicen las reglas, aquí no manejamos así, aquí no manejamos de esta forma, entonces tú tienes que acatarte a eso. Tú no puedes exigir que te brinden algo diferente si esto es lo que tienen para ofrecerte. Ahora, si se da la situación de que de repente tú tienes sospecha de que tu hijo está viviendo algún tipo de maltrato dentro del aula, dentro del colegio, ahí sí yo no te digo, tú puedes exigir. Porque también y todo, o sea, si es algo que atenta contra la seguridad o el bienestar de tu hijo, claro que sí. O si tú entiendes que no te están dando lo suficiente después de haberte prometido cosas. No, aquí el niño juega 3 veces al día y está jugando una y tú te das cuenta porque el niño llega a la casa hablándote, ¿qué está pasando? Si yo lo puse aquí porque me dijeron que el niño juega 3 veces al día, por ejemplo. Ahora, yo sí te diría, de ahí a pasar a exigir cosas que no vienen ni siquiera al caso, o sea, yo te puedo decir que tuve experiencia en uno de mis años trabajando donde unos padres le faltaron el respeto de una manera muy obscena a una maestra delante de todos los niños en el salón de clases. Y esa maestra no tuvo el respaldo de su centro educativo. Wow. Entonces, y eran quejas válidas, es lo que te digo. No es que no hayan tenido el derecho de, por ejemplo, decir, óyeme, ¿qué está pasando aquí? No sé, por decir algo, aquí todos los niños están enfermando, ¿están limpiando bien? Tú puedes preguntar eso, pero hazlo de una manera donde tú no tengas que faltar el respeto a la persona, donde de repente los niños no estén presentes. Señores, nosotros somos el vivo ejemplo de los niños y ellos copian y aprenden de todo lo que ven. Uh-huh. Entonces también hay que tener como no pasar la línea del respeto, no pasar la línea de qué tú estás haciendo para tu hijo también, o sea, preguntarte eso. Y el colegio también en ese momento, o sea, meter su mano, respaldar, porque ¿qué tiene esa maestra que ver con eso? Yo estoy de acuerdo contigo en que más que ser exigentes, yo diría que más que ser exigente es comunicación. Uh-huh. O sea, preguntar. Porque yo no hago nada con llegar a exigir en un lugar que no es por nada. O sea, es mi elección. Yo pago por él, pero no es mío. O sea, no es mi centro. No es lo que yo quiera. Es lo que el centro está haciendo. Entonces, quizás más que exigir es llegar y decir, oye, ¿cómo van con esto del proceso de limpieza? Porque en el caso que tú pusiste. Porque mi hijo se está enfermando mucho y la verdad es que nosotros hemos disminuido las salidas, tal vez de tarde. Quizá como irnos más por preguntar. Por ejemplo, muchas veces pasa que tal vez el niño llega con que los papás tienen sospecha de que no le cambiaron el pamper porque llegó con el pamper lleno. Está irritado. Está irritado, exactamente. Preguntar. O sea, yo no hago nada con decir, ¿y por qué usted no me le está cambiando el pamper? Tiene que cambiarme el pamper. Informarse primero. Porque puede ser que de repente el niño de verdad no le cambiaron el pamper. Ajá. Pero informarse. Yo siento que es mucho la forma en la que la sociedad de hoy en día también está tratando de exigir y buscar esa información. Claro, y vuelvo y digo, o sea, más que exigir, vamos a irnos más por preguntar, uh-huh. Porque de nada sirve suponer, como dice el libro de los 4 acuerdos, no supongas. Entonces, al final, nada sirve suponer
si usted no ha preguntado. Pregunte primero. 100%. O sea, ¿ayer ustedes le pudieron cambiar el pamper a la bebé? No pudieron. No, es que no estaba tan lleno. Ah, ya entiendo, pero llegó lleno a la casa. Entonces, por favor, en vez de exigir, quizás decir, miren, por favor, me gustaría que estén más pendientes. Aunque no te lleno, revísenlo, cámbienselo como quiera porque tiene la piel sensible. Ajá, no importa cuánto pamper ustedes necesiten. Si yo tengo que mandar más exacto. pamper, yo lo mando. No hay ningún inconveniente, pero por favor, cámbienselo más porque se me le está poniendo la piel roja. O sea, y tú sabes la que forma. es muy importante eso que tú dices de la forma, porque tú tienes diferentes maneras de tener esa conversación. Y esa conversación va a hacer que tú te ganes un aliado o un enemigo. Y tú tienes que pensar también qué quieres tú que vivir este año escolar. De repente puede pasar un problema al final del año, pero de repente puede pasar al principio de año y tú te pasaste el año entero incómodo con esa profesora o no te sientes cómodo llevando a tu hijo al colegio porque tuviste una conversación donde no te supiste comunicar. Y puede ir de ambas, o sea, de ambas vías. Y no por nada, los profesores no le cogen con los niños, pero no te van a, probablemente a veces cuando los papás son malos con un profesor, gracias a Dios yo nunca he tenido la experiencia y déjame tocar madera para que nunca me pase. Yo he tenido muy buenos padres. Porque nunca me ha pasado un papá que me hable mal. También yo suelo ser muy empática y cuando ellos me presentan una queja también suelo entenderlos y darle la razón y buscarle una solución. Pero al final entiendo también que cuando un papá va a quejarse a un maestro y lo trata de una forma tan cruel como por ejemplo el caso que tú mencionaste de frente a sus niños, la maestra no va a hacer las cosas con el mismo amor que lo hacía antes. No, y no porque el niño tenga eso. la culpa, porque el niño no tiene la culpa, sino porque al final yo voy a tener esto aquí, de que estos papás son así. Y al final, ¿qué yo puedo hacer por este niño si él está viendo en su casa que esto está pasando? O sea, como que siento que va a haber tantas cosas en el peso de esa responsabilidad que vamos a tener y ahora. Y la maestra va a dejar de trabajar para los niños, va a trabajar para los padres. O sea, de repente ella va a dejar de tener tan pendiente el detalle de dar su clase con amor, porque ahora va a estar pendiente de limpiar, por así decirlo. ¿Entiendes? Entonces, yo siento que un colegio debe dejar bien claro cuál es su prioridad. Complacer y tener a los papás felices, o no importa si yo tengo que tirar un pleito con un papá porque el bienestar de su hijo es lo que me interesa. O sea, qué es negociable para ti y qué no es negociable para ti. Para yo darle bienestar a tu hijo, debe tener bienestar la persona que está con tu hijo todo el día. Definitivamente. La maestra. Entonces, si yo no respaldo eso, si yo, por ejemplo, sí, es verdad, se está enfermando mucho, vamos a buscar una solución. Pero la actitud debe ser más a proactividad, buscar una solución, escuchar, pero no necesariamente permitir esa falta de respeto. ¿Tú te acuerdas creo que era con Katherine, que hablaba Katherine de unas mochilas que tú le ibas echando piedra, le ibas echando piedra, le ibas echando piedra? Pues es agregarle otra piedra más a la mochila de esa profesora que está llegando probablemente con problemas en su casa, que uno no sabe qué es lo que está pasando en su entorno, que uno no sabe cuántas veces ella está trabajando, porque el trabajo de las profesoras, atención todo el mundo, el trabajo de las profesoras no es solo el aula. La mayoría de profesoras trabajan de tarde para tener un ingreso extra, porque al final el sueldo no le está. Poder sobrevivir. Como cada vez que yo voy saliendo al colegio me río muchísimo con un señor que me ve como que vamos a seguir ahora, y él me dice, anímese, teacher, que ya usted se va para su casa. Y yo, si yo fuera para mi casa ahora fuera genial y me fuera muy feliz, pero yo voy a trabajar ahora hasta las 7 de la noche. Entonces al final usted está agregando una piedra en la mochila de esa profesora, que al final esa profesora va a terminar agotada y tal vez incluso, mira, honestamente, hasta la conexión con el grupo va a ser diferente. Porque al final la profesora emocionalmente va a estar agotada, físicamente también. Y no hay, o sea, en sí el trabajo de ser maestro agota en todos los sentidos. Entonces agregarle esta carga de este papá, que tengo la presión de este papá arriba de mí, es malísimo. O sea, y yo creo que también, ahora que te escucho hablando, me viene a la cabeza de que los colegios tienen que ser bien meticulosos al momento de contratar a sus docentes. Porque hay padres que van exigiendo y quejándose sobre la docente que tiene su hijo en ese momento y van con quejas válidas. O sea, yo he escuchado casos reales de maestras que maltratan a sus estudiantes en el sentido de que le hablan mal o no le importa nada.
y todos los niños en el curso se sienten mal, que no es cosa de un solo estudiante. Entonces sí, hay que escuchar a los padres, que no se malinterprete también todo lo que estamos diciendo, porque No, claro. muchas veces esas cosas vienen con razón. No, por eso yo dije que incluso hay que ser empáticos. O sea, hay que ser empáticos con ellos, escucharlo, entenderlo, porque al final, como hemos dicho en episodios anteriores, o sea, nosotros nos están dejando un pedazo de corazón de esos papás y esas mamás. Entonces, no podemos juzgarlos tampoco. Exacto. Pero tampoco yo siento que un papá tiene el derecho, por ejemplo, en el caso de exigir sobre otro niño, usted no tiene el derecho, hermano, ese no es su hijo. O sea, atienda a su hijo y la profesora se encargará de atender ellos al todos y el otro caso también. Sí, o cuando un padre va queriendo saber de la vida de otro estudiante también, eso es muy desagradable. Tú sabes que hay una pregunta de la que estuvimos anotando que preguntaba si el maestro es un Profesional. o un empleado que está a la orden. Entonces también eso es algo que yo creo que hay una línea muy fina entre estar a la orden para lo que necesitan los padres y los niños, pero también ser profesional en el sentido de que cuando hay que decir que no, hay que decir que no. Y de que no me importa lo que tú me vengas a exigir, si es algo que no va, es algo que no va. Por ejemplo, si tú me estás exigiendo, óyeme, no me lo deje comer bajo ninguna circunstancia a tal hora. Pero si el niño no me funciona si no come a esa hora en el día, y no me está funcionando a nivel de adquirir nuevo conocimiento académico, se pone irritable, molesta a todos los otros niños, no le funciona ni a él, ni al curso, ni a la profesora, ni a nadie. Entonces es como, ¿hasta dónde yo puedo ponerme a la orden para lo que tú necesitas sin dejar de lado todo lo profesional en el sentido de... Bueno, yo siento, con ese ejemplo que tú diste, tal vez no ha sido como el ejemplo que... Porque yo siento como que uno como maestra puede llegar a acuerdos, porque al final yo soy la que estoy viendo lo que está pasando aquí en el aula. Sí. Yo soy la que estoy viendo que si él no está comiendo esa hora, o sea, no me está funcionando. Y decíselo al papá y sé claro. Y ahí viene otra vez el punto de la comunicación. Yo pienso que eso no sería ser un empleado, porque yo no estoy cediendo, pero sí estoy siendo lo suficientemente profesional para decirle, aunque ese muchacho es suyo y usted hace lo que usted quiera con ese muchacho porque es suyo. Dentro del curso la cosa se hace en el aula, así. yo le estoy diciendo que ese niño no está funcionando si no está comiendo esa hora. Entonces yo necesito que, aunque sea, si usted quiere, comamos menos, pero yo necesito que algo él tenga porque él tiene que funcionar el resto de las clases, necesito mayor atención, darle todos estos requisitos. Y un papá que quiere lo mejor para su hijo, que quiere que su hijo de verdad aprenda en el colegio, el papá no va a ser inflexible con eso. Al final, yo siento que es mucho el ser profesional y transmitir las cosas de la forma profesional, como tú de verdad quieres, o sea, una buena comunicación con este papá. Y decirle, mire, que el beneficio para su hijo es este y este y este, y si eso no sucede, esto y esto no puede pasar. Entonces, ser claros. Y yo creo que más que sea un empleado, o sea, ¿qué es lo que era? Un empleado. Más que sea un empleado a la orden ahí. O sea, si vamos a trabajar en equipo, podemos hacer todo eso, pero eso es parte de ser profesional. O sea, yo voy a estar aquí para usted porque si pasa algo en casa, yo necesito saberlo porque yo tengo que ser profesional en el colegio y yo tengo que saber cómo yo voy a actuar con ese niño porque algo está pasando en casa. Claro. Y ahí yo no diría que seríamos empleados a la orden. Ahora bien, si es como, ay, teacher, a ver si usted puede cambiarme ese niño todos los días a tal hora. O sea, al final, eso sería un ejemplo como de algo de si verdaderamente ser profesional o un empleado a la orden. Yo diría que eso sería un perfecto ejemplo porque al final yo no estoy ahí para cambiar a su hijo todos los días. No, y tal vez de verdad tú no puedes. Tu Exacto. rutina no te lo permite. Pero ahí viene el ser profesional y decirle, mire, yo se lo puedo hacer algunos días, pero la verdad es que mi rutina, lo que yo tengo que hacer en ese momento, yo tengo que hacer otra cosa, yo tengo que quedarme con los niños que quedan, o yo tengo reunión de equipo, que a veces los colegios hacen estas reuniones de equipo. Entonces, la verdad, no me es posible. Pero ahí uno no está siendo un empleado, o sea, no está dejando de ser un empleado que está a la orden, pero uno está siendo lo suficientemente profesional de poner el límite. Ay, Dios, mi psicóloga debe estar tan orgullosa de mí. De poner el límite y decirle como que yo no puedo hacerlo todos los días. Yo te lo hago, claro que sí, pero todos los días no puedo. Exacto.
Aileen, gracias. Bueno, yo creo que con esto, Mariel, ¿tú tienes algo más que aportar de esto? No, yo lo que creo realmente es que es un tema que tiene mucho para hablar y que si cada quien viene a dar su opinión, vamos a llegar a una conversación súper, súper larga. Uh-huh. Pero yo creo que lo que tiene que quedar aquí es que los colegios tienen que estar seguros de lo que tienen y de respaldarlo. Y sobre todo de que para mí sería un red flag, una bandera roja, si un colegio empieza a cambiar todo lo que hace por las opiniones y las exigencias que van llegando de los padres. Para mí eso es una alerta roja. Y en verdad es muy importante como que directores, directoras, personas, coordinadores, coordinadoras, respalden, como dice Mariel, siempre a sus maestros. O sea, a mí que me pasó, que esa vez me sentí totalmente respaldada, la seguridad y tranquilidad que uno siente de que uno tiene una persona ahí que te conoce tan bien y sabe tan bien lo que tú vas a hacer y lo que tú no vas a hacer, que papá y mamá pueden llegar diciendo lo que sea que el niño dijo en casa y ellos van a decir, no, es que espérate, chequea eso porque como que eso no puede estar sucediendo. Uh-huh. Y también, obviamente, tenga tal vez esta conversación con la maestra para que la maestra también esté al tanto de que si verdaderamente pasó, lo cual Mariel vuelve y dice, somos humanos, si verdaderamente esto pasó, pues bueno, en casa están al tanto y vamos a trabajar en eso. Pero defienda a sus maestros. O sea, no hay nada mejor que uno sentirse defendido por sus jefes, que sus jefes verdaderamente conocen a uno y ven tal vez lo responsable que uno es. Y a veces, aunque tal vez el maestro no sea como la mejor persona, es bueno como defenderlo, pero nunca olvidar el ser empático también con este papá y esta mamá que se está acercando al colegio y está comunicando de una forma positiva, importante, porque si es exigiendo, peleando, yo creo que los colegios deberían ponerle. Y si es un maestro que no es bueno, tome sus medidas. También. O sea, el colegio, hay veces que los colegios titubean mucho antes de tomar una medida drástica, como tú sacas a una persona del salón de clases. Mira, pero es por la escasez de maestros. Sí, Sorry, eso ya viene a otro tema. Es por la escasez de maestros, pero mientras tanto, tú tienes un grupo de niños bajo maltrato, por ejemplo. Ay, no, mira, eso es muy delicado. Entonces, sí, o sea, hay que tomar consecuencias. Si es algo que puede mejorar, no importa. Pero tú tienes un grupo de estudiantes o bajo maltrato o un grupo de staff de repente, o sea, que está afectando el trabajo de todo el mundo, saca esa manzana podrida de ahí. Sí. Bueno, nos gustaría que por favor nos compartan por DM, nos compartan por comentarios alguna otra experiencia que hayan tenido. Puede venir un segundo episodio de esto. Claro, si así padres también, si se motivan también a hablar del tema, alguna experiencia que tengan ustedes con los colegios, son bienvenidos. Y también cómo se sienten ustedes escuchados, porque también es parte de cómo se sienten ustedes que podrían ser mejores atenciones en los centros para sus hijos. Sí, todo eso es totalmente todo válido. Uh-huh. Gracias por vernos el día de hoy. Hasta la próxima. Chao.